Mi hijo murió hace 5 años. La semana pasada recibí una llamada desde su número. Me dijo, «Mamá, no me queda mucho tiempo». Pero ese teléfono fue enterrado con él. Cuando se lo conté a mi nuera, entró en pánico y dejó caer el vaso que tenía en la mano. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Desperté cuando sonaron las primeras campanadas de la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán. Sonaban firmes y profundas, como un recordatorio de que un nuevo día había comenzado. 6 de la mañana. La luz tenue se filtraba por las rendijas de la cortina y caía sobre el piso de mosaico antiguo. Permanecí quieta un momento, escuchando cómo las campanas se mezclaban con el canto de los gorriones en el patio. La casa estaba tan silenciosa que podía oír mi propia respiración. Han pasado 5 años desde que Santiago se fue, y este silencio se ha convertido en un compañero involuntario. Arrastré los pies al salir de la cama, las piernas pesadas por la edad y las noches de insomnio. En la cocina, puse la olla de barro sobre la estufa, le eché agua y un poco de canela con piloncillo para preparar café de olla. El aroma dulce y cálido del café mezclado con la canela comenzó a extenderse, envolviéndome como un abrazo suave. A Santiago le encantaba ese olor. Cada mañana de fin de semana se sentaba aquí, en la vieja silla de madera, y mientras tomaba café me contaba sus sueños, los puentes y edificios que quería construir. Ahora, cada vez que el aroma del café llena la casa, me parece verlo sonreír otra vez, como si todavía estuviera aquí, a solo un respiro de distancia. Mientras esperaba que el café hirviera, salí al patio interior, donde las bugambilias rojas y moradas seguían erguidas bajo el sol de la mañana. Tomé la regadera y empecé a regar cada maceta, cada rosal trepador que mi esposo, Ricardo y Santiago habían plantado hace 10 años. Las ramas se mecían suavemente, como si susurraran recuerdos antiguos. Una espina me arañó la mano, dejando un pequeño rasguño. Me detuve y observé la diminuta gota de sangre sobre la piel. Dolía, pero no tanto como el vacío que llevo dentro. Sonreí débilmente, recordándome que al menos todavía podía sentir algo. Llevé mi taza de café a la mesa y me senté en mi silla habitual. Enfrente, la silla vacía de Santiago. Sigue allí, como un silencio que no se va. Alcé la vista hacia la foto de su graduación que cuelga en la pared, su sonrisa amplia, sus ojos llenos de esperanza. «Buenos días, hijo», susurré con la voz quebrada. Cada día repito esas palabras, como un pequeño ritual para mantenerlo cerca, aunque solo sea en mis recuerdos. Me levanté y entré en la habitación de Santiago. Ese cuarto es mi único consuelo, aunque cada vez que entro el corazón se me encoge. Todo sigue igual que el día en que se fue. La camiseta del equipo Pumas UNAM cuelga en la pared, descolorida pero llena del orgullo que él sentía. Los libros de arquitectura están alineados en el estante, con las páginas amarillentas por el tiempo. Sobre el escritorio, un modelo de puente a medio construir permanece allí, como un sueño inconcluso. Tomé un trapo y con cuidado limpié el polvo fino que lo cubría. Mis dedos rozaron las pequeñas piezas de madera, como si pudiera tocar el alma de mi hijo a través de ellas. «Todavía estás aquí, ¿verdad?», murmuré, aunque sabía que nadie iba a responderme. La mañana pasó despacio. Decidí caminar hasta el mercado cercano para comprar verduras para la sopa. Las calles de Coyoacán estaban tan llenas de vida como siempre, con los vendedores ambulantes empujando sus carritos de pan y las risas que resonaban en cada esquina. Doña Elenita, la vendedora de verduras, me sonrió con calidez al verme. «Doña María, ¿cómo amaneció hoy? El día está precioso, ¿verdad?», preguntó con su voz alegre. Asentí y le devolví una sonrisa débil, aunque lo único que quería era volver a casa. Charlamos un poco sobre el clima, sobre la temporada de lluvias que se acercaba, pero en realidad no presté atención. Después de comprar las verduras, caminé de regreso por la calle empedrada de siempre. En el camino pasé por la iglesia de San Juan Bautista. Encendí una vela pequeña por el alma de Santiago y de Ricardo, y murmuré una oración. La luz de la vela titilaba en la penumbra de la iglesia, como un rayo de esperanza frágil al que todavía me aferro.
Por la tarde, mientras estaba sentada en la sala, sonó el teléfono. Era Valeria, mi nuera. Su voz sonaba por el altavoz, alegre y apresurada como siempre. «¿Cómo está, suegra? He estado tan ocupada, acabo de terminar un gran proyecto». Empezó a contarme sobre su próximo viaje de trabajo a Monterrey, sobre el coche nuevo que acababa de comprar. La escuché, pero sentí un peso en el pecho. Esas llamadas, aunque solo fueran una vez al mes, siempre me dejaban con una sensación de distancia. Pregunté por costumbre: ¿has ido a visitar la tumba de Santiago? Hubo un momento de silencio, y luego Valeria respondió con un tono un poco dudoso: «He estado muy ocupada, suegra. El trabajo me tiene hasta el cuello». Asentí, aunque sabía que no podía verme. La llamada terminó en menos de 5 minutos, y cuando dejé el teléfono, un escalofrío me recorrió la espalda. Valeria, aquella chica que alguna vez fue parte de mi familia, ahora parecía una extraña. No sé por qué, pero cada vez que hablo con ella, siento como si un muro invisible se levantara entre nosotras. Por la noche, cené sola con un plato de sopa recién hecha. El olor a cebolla y tomate se mezclaba en el aire, pero no sentía ningún sabor. En la televisión pasaban una telenovela llena de drama, pero no podía concentrarme en la historia. Mi mente vagaba, perdida entre los recuerdos de Santiago y la soledad de ahora. Tomé el teléfono y llamé a mi hermana, que vive en Puebla. Hablamos de los sobrinos, de lo rápido que estaban creciendo. No mencioné a Valeria, ni le conté la inquietud que me estaba carcomiendo por dentro. Cuando colgué, me sentí un poco más ligera, pero no lo suficiente para llenar el vacío helado de esta casa. Cerca de las 10 de la noche, cerré las puertas con cuidado y revisé la estufa de gas, como hago siempre. Antes de dormir, fui al buró y tomé una foto pequeña de Santiago. En la foto, él sonreía con los ojos brillando como estrellas. Besé suavemente el vidrio frío y susurré: «Buenas noches, hijo». Luego volví a colocar el marco en su lugar, me cubrí con la cobija y caí en un sueño cansado. Sin sueños, sin esperanza, solo el silencio de otro día que se acaba. Pero la tranquilidad de la casa se rompió a las 2:47 de la madrugada, cuando el timbre del teléfono sonó, agudo y repentino como una cuchillada. Di un salto, con el corazón golpeando fuerte en el pecho, como si quisiera salirse. En medio del susto, pensé enseguida en mi hermana de Puebla. ¿Le habría pasado algo? ¿O a uno de sus hijos? Tanteé el buró buscando el teléfono y tiré el vaso de agua al suelo. El sonido del vidrio al chocar contra el piso retumbó seco, pero no me importó. Mis manos temblaban hasta que al fin logré alcanzar el teléfono que vibraba con fuerza. Me puse las gafas. Los ojos me ardían con la luz de la pantalla. Entrecerré los ojos tratando de enfocar, y entonces me quedé helada. 2 palabras aparecían claras en la pantalla: Santiago. Al lado, una foto suya sonriendo. La misma sonrisa que elegí como su foto de contacto hace años, cuando aún vivía, cuando todavía se paraba en esta cocina contándome sus sueños. Mi mente gritaba que eso no podía ser. Santiago había muerto hace 5 años en aquel terrible accidente. Seguro era una broma de mal gusto, o tal vez estaba viendo mal. Me froté los ojos una vez, luego otra, pero el nombre seguía ahí, fijo, como un fantasma del pasado. El teléfono seguía sonando sin parar, cada timbre golpeando mi pecho como si quisiera atravesarlo. El miedo se mezclaba con una chispa de esperanza loca, imposible de explicar. Podría ser, no, imposible, pero no pude resistirme. Con la mano temblorosa, deslicé el dedo para contestar. Acerqué el teléfono a mi oído, contuve la respiración, como si el más mínimo sonido pudiera hacer desaparecer todo. Del otro lado solo se escuchaba un zumbido débil, como el viento colándose por un túnel viejo. Estuve a punto de hablar, de decir el nombre de mi hijo, pero entonces escuché una respiración agitada, seguida de una voz ronca, apenas humana, que susurró: «Mamá». Todo mi cuerpo se paralizó. Era la voz de Santiago. Aunque áspera, débil, tan distinta a la voz llena de vida que recordaba, yo sabía que era él. Una madre nunca confunde la voz de su hijo, sin importar cuánto tiempo pase o cuán absurda sea la situación. La garganta se me cerró, como si alguien me la apretara,
Quise gritar, llamarlo, pero solo salió un sollozo ahogado desde el pecho. Escuché su respiración acelerarse del otro lado y la voz volvió, urgente, como si luchara contra el tiempo. No me queda mucho tiempo, no confíes en Valeria. Aquellas palabras me atravesaron el corazón como un cuchillo. ¿Valeria? ¿Mi nuera? ¿Por qué Valeria? Antes de que pudiera entender, antes de poder decir una palabra, se oyó un clic seco y la llamada se cortó. El silencio repentino me envolvió, un zumbido en mis oídos como una tormenta. La pantalla del teléfono estaba apagada, pero yo seguía sosteniéndolo contra mi oído, como si así pudiera traer a Santiago de vuelta. Temblando, encendí la pantalla y abrí el registro de llamadas. Las letras aparecieron como una herida abierta. Santiago, llamada entrante, 0017 segundos, 2:47 am. 17 segundos, solo 17 segundos, pero bastaron para derrumbar el mundo que había intentado reconstruir durante 5 años. Marqué su número de nuevo, con los dedos temblando tanto que casi dejo caer el teléfono. No sonó. Una voz femenina automática, fría e indiferente, dijo: «El número que usted marcó no está disponible». Lo intenté otra vez, y otra, pero siempre la misma respuesta. La cabeza me daba vueltas, como si cayera en una pesadilla sin salida. ¿Era real? ¿O me había vuelto loca? Me levanté de la cama de un salto, los pies descalzos sobre el piso helado, y caminé hasta la sala. Encendí todas las luces, como si la claridad pudiera espantar el miedo que me asfixiaba. La casa estaba iluminada, pero su silencio la hacía aún más aterradora. Todo seguía igual. La foto de boda de Santiago y Valeria en la pared, la silla vacía en el comedor, la maqueta del puente en su habitación. Pero ahora, todo parecía mirarme con una sombra extraña, misteriosa, inquietante. Serví un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que la mitad se derramó sobre la mesa. Me dejé caer en el sofá, abrazando el teléfono con fuerza, la mirada fija en la puerta principal, como si esperara algo, una figura, un sonido, o que Santiago entrara por ella. Pero solo había silencio y el retumbar de mi corazón en el pecho. Las palabras de Santiago, o de quien fuera que llamó, seguían repitiéndose en mi mente. No confíes en Valeria. ¿Por qué Valeria? Ella era la esposa de mi hijo, quien estuvo con él en sus últimos días, quien lloró desconsolada en el funeral, quien aún me llama cada mes aunque siempre noto un peso en su voz. Algo no encajaba, pero no me atrevía a pensarlo demasiado. No porque no quisiera, sino porque tenía miedo. Miedo de que la verdad doliera más que la pérdida que he cargado estos 5 años. Esa noche no volví a dormir. Me quedé en el sofá, abrazando el teléfono como si fuera el último pedazo de memoria que me quedaba de Santiago. Los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas, tiñendo la sala de un tono grisáceo, como si el mundo entero también estuviera sumido en mi confusión. Afuera sonó el característico claxon del carrito de pan, un sonido familiar que había escuchado miles de mañanas, pero hoy sonaba diferente, distante, como si perteneciera a otra vida, no a la mía. Me levanté, con el cuerpo entumecido, como si cada articulación se hubiera oxidado durante la noche. Fui a la cocina, pensando en preparar una taza de café para espantar el frío que subía por mi espalda. Pero mis manos temblaban tanto que derramé todo el frasco de café molido al suelo. Los granos se esparcieron por todas partes, como los pedazos rotos de mi mente. No tuve ánimos de limpiar, solo me dejé caer en la silla, mirando el desastre con la sensación de que mi alma estaba igual de destrozada. Tomé el teléfono otra vez y abrí el registro de llamadas. El nombre Santiago seguía ahí, como una herida que se negaba a sanar. No era un sueño. Pero si no era un sueño, ¿entonces qué era? ¿Una estafa? Sé que hoy en día se puede falsificar un número, incluso una voz. Pero esa voz, aunque ronca y débil, llevaba un tono que solo una madre puede reconocer. No podía estar equivocada. Mi Santiago, aunque se había ido hace 5 años, seguía vivo en cada célula de mi cuerpo. Pero si realmente era él, ¿por qué mencionó a Valeria?
¿Por qué me dijo que no confiara en ella? Recordé el funeral, el día en que el dolor me partió el alma. Valeria estaba allí, con lágrimas cayendo por su rostro, me abrazó y susurró. Puse el anillo de bodas en su mano y el teléfono en el bolsillo del traje. Madre, para que no se sienta solo. En ese momento pensé que era un gesto lleno de amor, aunque me rompía el corazón. Pero ahora esas palabras resonaban en mi mente, frías y falsas. Si el teléfono de Santiago estaba en el ataúd, ¿quién me llamó anoche? Y si fue Santiago, ¿cómo era posible? Las preguntas giraban en mi cabeza, haciéndome sentir al borde de un secreto aterrador. Me levanté y fui a mi habitación, donde guardaba una caja de madera vieja con mis recuerdos más preciados. Mis manos temblaban al abrirla. Saqué un montón de periódicos viejos, las páginas amarillentas por el tiempo. Encontré el recorte del El Universal de aquel día fatídico. Volví a leer cada palabra, como si pudieran revelarme algo nuevo. El cuerpo calcinado, imposible de identificar. La esposa, Valeria Rojas, confirmó la identidad por el anillo de bodas de platino y los restos del teléfono móvil. Me detuve, sintiendo un nudo en la garganta. El anillo. El teléfono. Valeria había confirmado la identidad de Santiago solo por esos dos objetos. Pero si la persona en el ataúd no era mi hijo. Seguí buscando dentro de la caja y encontré unas fotos antiguas. Una foto de boda de Santiago y Valeria cayó sobre mis piernas. Santiago sonreía, con los ojos llenos de felicidad. ¿Y Valeria? Miré más de cerca, y por primera vez noté que su sonrisa tenía algo forzado, como si escondiera un secreto. Sus ojos no reflejaban amor, sino algo distante, frío. Sentí un escalofrío. Era como si la foto me devolviera la mirada, desafiándome a enfrentar la verdad. Entonces encontré una carta, con la letra familiar de Santiago. La carta fue escrita un mes antes de que él muriera. La abrí y volví a leer las líneas que había olvidado hace mucho tiempo. Mamá, Adrián y yo acabamos de firmar un contrato grande. Si todo sale bien, pronto te llevaré de vacaciones a Puerto Vallarta, como siempre soñaste. Pero últimamente Valeria está gastando demasiado. Me preocupa que esté metida en algún problema. Un detalle pequeño, pero ahora era como una chispa encendiendo la duda en mi interior. Valeria. Ella siempre hablaba de viajes por Europa, del departamento penthouse en Polanco, del auto nuevo y caro. Inversión inteligente, solía decirme, con una voz llena de orgullo, pero ahora me preguntaba, ¿habrá invertido usando la vida de mi hijo? Pequeñas grietas empezaron a aparecer en el muro de dolor que había construido durante 5 años. La frase «no confíes en Valeria» ya no sonaba como una advertencia fantasmal. Se convirtió en una orden, en un llamado desde lo más profundo de mi alma. No podía dejar pasar esto, no podía permitir que la voz de Santiago, fuera real o solo un eco en mi mente, quedara sepultada en el silencio. Pero sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba a alguien que me creyera, alguien que supiera cómo llegar al fondo de la verdad, sin importar lo aterradora que fuera. Me acerqué al escritorio y busqué una vieja libreta de contactos, cubierta de polvo. Mis dedos temblorosos pasaron las páginas hasta detenerse en la letra D. Héctor Duarte. El tío Héctor, amigo cercano de mi difunto esposo, un inspector de policía retirado. Había estado al lado de Ricardo en los días más difíciles, y ahora esperaba que también estuviera a mi lado. Respiré hondo, tratando de controlar el temblor en mi pecho. Marqué el número, y cada tono del timbre pareció durar un siglo. Finalmente, una voz grave y familiar sonó al otro lado. «Duarte al habla». Mi voz se quebró, como si todas las emociones buscaran salir al mismo tiempo. «Tío Héctor, soy María Teresa. Yo necesito su ayuda». Quedé en encontrarme con el señor Duarte en el Café La Parroquia, un local antiguo en el centro de la ciudad. Llegué temprano, pedí un chocolate caliente, pero no pude tomar ni un sorbo. El tío Héctor entró, su cabello blanco despeinado, pero su porte seguía recto, con esa presencia firme de un inspector que había visto demasiadas cosas. Me miró, con preocupación evidente en los ojos. «Te ves muy pálida, María.
dijo con voz profunda y amable, cargada de preocupación. Asentí levemente, sin fuerzas para esbozar una sonrisa. Nos sentamos en un rincón apartado, donde la luz del viejo candelabro no alcanzaba. No sabía por dónde empezar, así que solo le mostré el teléfono, abriendo el registro de llamadas. La línea decía, Santiago, llamada entrante, 0017 segundos, 2:47 am. Como una daga recordándome que la noche anterior fue real. El tío Héctor entrecerró los ojos mirando la pantalla. Luego me observó con expresión escéptica. Esto debe ser una broma cruel, María. Hoy en día la tecnología puede hacer cosas así, dijo con tono seguro, aunque con una cautela que no pasó desapercibida. Negué con la cabeza, sintiendo un fuego arder en mi pecho. No, tío Héctor, yo reconozco la voz de Santiago. Aunque ronca, aunque débil, era la voz de mi hijo. Le conté palabra por palabra lo que escuché, haciendo hincapié en la frase «No confíes en Valeria». Mi voz tembló, no por miedo, sino por la mezcla de dolor y rabia. Le hablé de la riqueza repentina de Valeria, los viajes por Europa, el penthouse en Polanco, el coche de lujo. Mencioné la póliza de seguro que Santiago había mencionado una vez, casi de pasada, diciendo que había firmado un contrato importante para asegurar el futuro de ambos. El tío Héctor escuchó sin interrumpirme, con la mirada afilada, como si analizara cada detalle. Él no creía en fantasmas ni en llamadas desde el más allá, yo lo sabía, pero cuando mencioné a Valeria, su expresión cambió, se volvió más seria. «Está bien, María», dijo con voz pausada. «No te prometo nada, pero por Ricardo, por la amistad que tuve con tu esposo, voy a revisar esto. Mantén la calma, ¿de acuerdo?». Hizo una pausa y añadió, con tono severo: «Y bajo ninguna circunstancia dejes que Valeria sepa que sospechas de ella. Si es culpable, podría ser muy peligrosa». La advertencia del tío Héctor cayó sobre mí como un balde de agua fría. De camino a casa, cada paso me pesaba más, como si caminara sobre un sendero lleno de espinas. Los 3 días siguientes pasaron como una pesadilla interminable. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un vuelco, temiendo y esperando al mismo tiempo que fuera Santiago quien llamara. Casi no comía, apenas probaba un poco de sopa del día anterior, pero su sabor solo me recordaba las comidas con Santiago. No podía dormir. Tenía los ojos hinchados y la mente llena de preguntas sin respuesta. Para mantenerme ocupada, limpiaba la casa de forma obsesiva. Sacudía los estantes, ordenaba el armario, regaba las bugambilias del patio. Pero cada vez que pasaba frente al cuarto de Santiago, me detenía a mirar el modelo del puente que él no había terminado y las lágrimas me caían sin poder evitarlo. La tarde del 4.º día sonó el teléfono. Era el tío Héctor. Su voz ya no tenía el tono de duda de antes. Ahora era grave, casi urgente. «María, necesito verte, ahora mismo. ¿Puedo ir a tu casa?». No alcancé a preguntar nada antes de que colgara. Media hora después, el tío Héctor estaba frente a mi puerta, con una carpeta delgada en la mano, llena de papeles viejos cubiertos de polvo. Nos sentamos en la mesa de la sala. La luz de la lámpara iluminaba su rostro serio. «Este es el expediente del caso de Santiago», dijo, colocando la carpeta sobre la mesa como si dejara caer una bomba. Abrió la primera página, con una voz monótona pero cargada de peso. «El caso se cerró en solo 2 semanas, demasiado rápido para un accidente con una víctima mortal. El encargado del caso se jubiló anticipadamente justo después. Eso no es normal». Señaló una línea en el informe del lugar del accidente, golpeando el papel con el dedo para enfatizar. El reporte inicial del oficial de patrulla menciona signos inusuales en la línea de freno, posiblemente cortada intencionalmente. Pero en el informe oficial, ese detalle fue cambiado a daño causado por el impacto. Sentí que el aire se me escapaba, como si alguien hubiera vaciado el oxígeno de la habitación. ¿Cortada intencionalmente? ¿Alguien había hecho eso a propósito con el coche de mi hijo? El tío Héctor sacó otra hoja. Su voz se volvió más grave. Y esto es lo más importante. Una póliza de seguro de vida por valor de 4 millones de pesos. Fue adquirida solo 3 meses antes del accidente. Valeria es la única beneficiaria. Cobró todo el dinero 6 semanas después. Me quedé mirando el papel,
Los números y las firmas parecían moverse frente a mis ojos. 4 millones de pesos. Una cifra capaz de cambiar una vida entera. Recordé la sonrisa forzada de Valeria en la foto de la boda. Recordé su voz apresurada cada vez que llamaba. Todas las piezas sueltas empezaban a encajar, formando una imagen aterradora. El tío Héctor levantó la vista hacia mí. Su mirada era firme, pero a la vez llena de ternura. María, no creo en los demonios, pero sí creo en lo que dicen estos archivos. Alguien quiso que tu hijo muriera. Sus palabras fueron como un martillo que rompió el muro del dolor que había construido durante los últimos 5 años. La tristeza seguía ahí, pero empezó a dejar espacio a otra sensación. Una ira silenciosa, ardiente, que me quemaba el pecho. 2 días después de reunirme con el señor Duarte, vivía en un estado de suspensión entre la esperanza y el miedo. No me atreví a llamar a Valeria, solo intenté actuar con normalidad. Aquella tarde, mientras estaba sentada en el patio mirando las bugambilias mecerse con el viento, sonó el teléfono. Era Inés, mi prima de Silao, cerca de la ciudad de León. Su voz alegre de siempre me hizo algunas preguntas sobre mi salud y el clima en Coyoacán. Pero luego, su tono cambió. Sonaba dudosa, como si estuviera a punto de decir algo que no sabía cómo expresar. Tía Teresa, sé que esto puede sonar una locura, pero ayer leí en el periódico AM de Guanajuato una nota sobre un hombre sin hogar que fue llevado al Hospital General de León. El hombre perdió la memoria. La escuché, sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. Inés continuó, con voz más baja. Lo extraño es que decían que no dejaba de repetir un nombre, algo como Adri, Adrián, y en el bolsillo roto de su camisa encontraron un pequeño colgante de plata en forma de corazón, chamuscado y deformado. Mi corazón dio un vuelco. Recordé perfectamente el momento antes de aquel viaje maldito, cuando le entregué a Santiago un amuleto de plata en forma de corazón. «Llévalo contigo, hijo», le dije con la voz temblorosa. «Te protegerá y te mantendrá a salvo». Santiago sonrió, me besó la frente y guardó el amuleto en su billetera. Ahora, ese pequeño detalle, ese pedazo de plata chamuscada, cayó sobre mí como un rayo. No pensé en nada más, solo le dije a Inés, con una voz que me sorprendió por lo firme que sonaba: «Voy para allá». Escuché como Inés inhalaba, como si quisiera detenerme, pero solo respondió suavemente: «Ten cuidado, por favor». Empaqué a toda prisa un par de mudas de ropa, metí la carpeta del tío Héctor en mi bolso y salí corriendo hacia la Terminal Norte. Compré un boleto para el autobús nocturno a León, un viaje de 5 horas. Sentada junto a la ventana, miraba la oscuridad pasar, las luces de la carretera brillando como estrellas perdidas. A mi alrededor, los pasajeros dormían, el murmullo de la respiración mezclado con el ronroneo del motor. Solo yo permanecía despierta, con el alma en vilo y la mente girando entre pensamientos desquiciados. ¿Podría ser Santiago? ¿Cómo sería posible, si yo misma vi cómo bajaban su ataúd a la tumba? Pero si no era él, entonces ¿quién murmuraba el nombre de Adrián, el amigo que supuestamente había muerto con él en el accidente? ¿Y ese amuleto? ¿Por qué ese amuleto? Llegué a León al amanecer, cuando el cielo todavía tenía un tono gris ceniza. El hospital público era ruidoso, lleno de gente, con ese olor fuerte a desinfectante. Me acerqué al mostrador de información, donde una enfermera joven, con cara de cansancio, hojeaba unos papeles. «Quisiera preguntar por el hombre sin nombre que trajeron aquí», dije, intentando mantener la calma en mi voz. La enfermera suspiró y hojeó un grueso cuaderno. «Señora, hay muchos como él». Le conté con paciencia lo que Inés me había dicho. El hombre que murmuraba el nombre Adrián, el colgante de plata en forma de corazón. La enfermera me miró con atención y luego preguntó: «¿Qué es usted para él?». Respiré hondo, con la voz temblorosa. «Yo creo que es mi hijo». La enfermera me llevó por un pasillo largo y viejo, iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban débilmente. Se detuvo frente a una habitación compartida y señaló con la mano. «Está ahí dentro». Habitación número 7. Empujé suavemente la puerta y un olor a sudor y medicamentos me golpeó.
haciéndome detener. En la habitación había 6 camas, algunos pacientes acostados, otros sentados en silencio. En la cama del rincón, un hombre delgado estaba sentado de espaldas a la puerta, mirando fijamente por la ventana. Su cabello estaba largo, enredado, y sus hombros caídos parecían cargar con un peso invisible. Avancé despacio, cada paso me pesaba como si cargara 1000 kilos. Mi corazón latía con fuerza, como queriendo romperme el pecho. Lo llamé con voz baja, temiendo romper algo frágil. ¿Santiago? El hombre se sobresaltó y giró. Su rostro estaba demacrado, una cicatriz larga le cruzaba la sien, pero esos ojos, esas mejillas y el pequeño lunar detrás de la oreja eran inconfundibles. Era Santiago, era mi hijo, pero en sus ojos había miedo, como el de un animal acorralado. Se encogió, aferrándose al borde de la cama, con la mirada llena de desconfianza. No me reconocía. No había ni una chispa de luz que mostrara que sabía quién era yo. Las lágrimas me corrieron calientes por las mejillas. Me giré hacia la enfermera, que me había seguido en silencio. «Es él, es mi Santiago», dije con la voz entrecortada. Ella me miró. Su expresión se suavizó un poco, pero aún con cautela. «¿Tiene alguna prueba?» Respiré hondo, intentando calmarme. Ese colgante de plata en forma de corazón. En la parte de atrás grabé una letra M muy pequeña, de María, su madre. La enfermera asintió y se fue a buscar la bolsa sellada con las pertenencias del paciente. Cuando regresó, se puso los guantes y sacó con cuidado el colgante chamuscado y deformado. Bajo la luz del pasillo, la pequeña letra M se veía claramente, como una confirmación del destino. Al ver esa diminuta M grabada en la plata quemada, sentí que mi corazón se detenía por un segundo y luego latía más fuerte que nunca. Santiago estaba vivo, frente a mí, pero su mirada vacía era como un cuchillo clavándose en mi pecho. Sacarlo del hospital no fue fácil. Estaba registrado como un paciente sin nombre, sin papeles, sin identidad. La enfermera me miró con una mezcla de compasión y duda, y me dijo que necesitaban una confirmación oficial antes de poder liberarlo. Llamé al tío Héctor, con la voz temblorosa. «Tío, es Santiago, de verdad es él». Lo encontré. Del otro lado de la línea, escuché cómo respiraba hondo, sorprendido. Pero su voz pronto se volvió firme, como la de un viejo soldado listo para actuar. «Quédate ahí, María. Voy a llamar a un amigo en la policía de León unas horas después». Ocurrió el milagro. Héctor usó su prestigio, contactó a un ex policía en León, y todos los trámites se resolvieron tan rápido que apenas podía creerlo. Cuando la enfermera me entregó el documento de liberación, tomé la mano de Santiago y le susurré: «Te llevaré a casa, hijo». El viaje en autobús de León a Coyoacán fue completamente distinto al de ida. Santiago se sentó a mi lado, en silencio, como una sombra. Estaba delgado, los hombros hundidos dentro de la vieja bata del hospital. Le compré una botella de agua y una gordita en la parada, esperando que el olor del maíz asado despertara algún recuerdo. La tomó y comió de manera mecánica, sin emoción. Intenté hablarle, señalando los campos de cempasúchil que brillaban al borde del camino. «Mira, qué bonitos. De niño te encantaban estas flores. Siempre me pedías que te cortara algunas». Santiago solo miró de reojo, con los ojos vacíos, y volvió a mirar por la ventana. Sentí el corazón apretado. Mi hijo estaba allí, pero era como si estuviera a miles de kilómetros de mí. Cuando el auto se detuvo en Coyoacán, ya estaba oscureciendo. Abrí la puerta de la casa y el olor familiar de madera vieja y bugambilias me envolvió. Santiago se quedó dudando en el umbral, mirando hacia adentro como si fuera un lugar completamente desconocido. «Esta es tu casa, Santiago», le dije, tomándolo del brazo y jalándolo suavemente hacia adentro. Caminó despacio, los ojos recorriendo la sala, la foto de su boda con Valeria colgada en la pared, las fotos de su infancia sobre el estante. No hubo ni una chispa de reconocimiento en su mirada. Lo llevé a su antigua habitación, donde todo seguía igual que el día en que se fue. La camiseta de los Pumas UNAM,
la pila de libros de arquitectura, el modelo a medio construir de un puente. Lo miró, lo tocó con la punta de los dedos, pero enseguida retiró la mano, como si se hubiera quemado. «Descansa, hijo», le dije con voz suave, pero él solo se quedó ahí, inmóvil. La primera noche dejé la puerta de su cuarto entreabierta, esperando que eso lo hiciera sentirse más seguro. Pero a la mañana siguiente lo encontré enrollado en la alfombra del suelo, como un niño buscando refugio en el lugar más bajo. Aquella imagen me rompió el corazón. Cuidar de Santiago era como cuidar de un desconocido. Cocinaba los platos que antes le encantaban, chilaquiles con salsa verde, sopa de fideo, pero él solo comía por cumplir, sin decir una palabra. Saqué el álbum familiar, le mostré fotos de cuando era niño, corriendo por el parque, construyendo trenes con Ricardo. Observaba aquellas caras sonrientes con indiferencia, y cuando le señalaba su propio rostro, solo negaba con la cabeza, con los ojos perdidos y confundidos. Santiago solía pasar horas sentado en el patio interior, mirando fijamente los rosales que él y Ricardo habían cuidado juntos. A veces murmuraba el nombre Adrián, tan bajito que tenía que aguzar el oído para escucharlo. Intenté preguntarle, ¿mencionaste a Adrián? ¿Tu amigo, verdad? Pero se quedaba callado, encogido, con una mirada llena de miedo. No me atrevía a insistir, temiendo empujarlo más hacia la oscuridad de su mente. Una noche puse música ranchera, la que solían escuchar él y Ricardo, pensando que tal vez la música despertaría algo en su memoria. Apenas sonó la guitarra, Santiago se tapó los oídos con fuerza, el rostro contraído de dolor. «Apágalo, mamá, apágalo», gritó con voz quebrada. Corrí a detener la música, el corazón latiéndome con fuerza. «Perdóname, hijo», susurré, pero él ya se había acurrucado en la esquina del cuarto, abrazándose la cabeza, como si aquella melodía fuera una cuchilla que abría viejas heridas. Empecé a darme cuenta de que esta casa, que antes fue nuestro refugio, ahora parecía una prisión llena de fantasmas. Cada rincón, cada objeto, cargaba con una historia que Santiago no podía recordar, pero cuyo peso aún sentía. Quise llorar, quise gritar, pero solo me quedé a su lado, tomándole la mano, esperando que mi presencia bastara para traerlo de vuelta. Mi hijo había regresado, pero el Santiago que conocía seguía perdido, muy lejos. Una semana después de su regreso, decidí cocinar chilaquiles rojos con huevo frito, su desayuno favorito. En la cocina, freí con cuidado las tortillas. El olor del chile guajillo llenó el aire, trayendo recuerdos de aquellas mañanas de fin de semana cuando Santiago se sentaba aquí, bromeando conmigo por usar demasiado chile. Puse el plato sobre la mesa, esperando que ese aroma familiar despertara algo en él. Santiago estaba en silencio, con la mirada vacía fija en la pared, pero cuando el olor del chile se hizo más intenso, se quedó quieto. Sus ojos se abrieron de golpe, se llevó las manos a la cabeza y frunció el ceño como si un dolor terrible lo atravesara. De repente se levantó, tirando la silla. «Fuego, el olor, igual al del fuego», murmuró con voz temblorosa, antes de retroceder hacia la esquina, los ojos llenos de pánico. Me quedé inmóvil, con el corazón apretado. El olor a chile guajillo, que antes me traía alegría, ahora era como sal sobre la herida abierta de Santiago. Me di cuenta de que sus recuerdos, aunque enterrados, seguían ahí, listos para resurgir en cualquier momento, pero de la manera más dolorosa. Desde ese día, dejé de cocinar platillos con mucho condimento. Solo preparaba cosas simples, como arroz blanco y huevos cocidos, aunque cada vez que ponía el plato frente a él, sentía que estaba renunciando a una parte de nuestros recuerdos. El tío Héctor, que seguía el caso en silencio, me presentó al doctor Morales, un psicólogo con muchos años de experiencia, especializado en traumas. Llegó a la casa una tarde, era bajo y robusto, con una mirada amable pero penetrante. No obligó a Santiago a hablar, solo se sentó con él en el patio, hablando de las bugambilias y de la lluvia que se acercaba. Santiago, que solía cerrarse ante cualquiera, parecía menos a la defensiva con él. Después de la visita, el doctor Morales me llevó aparte. Su voz era suave pero firme. «No intentes forzar que la memoria regrese, María. Crea un entorno seguro.
Los recuerdos volverán por sí solos cuando su mente esté lista. Asentí, pero por dentro solo quería gritar que no tenía tiempo, que necesitaba recuperar a mi hijo ahora. Pasó un mes, y Santiago empezó a acostumbrarse al ritmo de la casa, aunque seguía distante. Ya no dormía en el suelo, sino en la cama, aunque siempre con la lámpara encendida. Traté de llenar el vacío con pequeños gestos, regar las plantas con él, ofrecerle una taza de té de manzanilla por la noche, pero cada vez que miraba sus ojos, solo veía un vacío silencioso. Entonces, una noche a finales de mes, una fuerte tormenta azotó la Ciudad de México. Los truenos retumbaban, la lluvia golpeaba las ventanas con furia, como si el cielo gritara por mis propias penas. Alrededor de las 2 de la madrugada, un grito desgarrador desde la habitación de Santiago rompió el silencio. Corrí hacia allí, con el corazón a punto de estallar, y lo vi incorporado en la cama, empapado en sudor, con los ojos muy abiertos. Respiraba con dificultad. Me miraba, pero su mirada parecía atravesarme, como si viera algo espantoso. «Los frenos, ¿por qué no funcionan? Adrián, agárrate fuerte», gritó, lleno de pánico. «Está lloviendo, el camino está muy resbaloso». Se sujetó la cabeza, su voz temblaba. El metal chirriando, el olor a gasolina, hace tanto calor. «Fuego». Corrí hacia él y lo abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar entre mis brazos. «Está bien, Santiago. Ya estás a salvo. Estás en casa con mamá», susurré, tratando de que mi voz no se quebrara. Sus temblores fueron calmándose y por primera vez vi un destello de reconocimiento claro en su mirada. Me miró, de verdad me miró, como si por fin me reconociera como su madre. Entonces dijo algo que me heló la sangre. La vi antes de que todo se oscureciera. Valeria estaba en la colina, bajo un árbol. No gritó, no pidió ayuda, solo estaba ahí, sonriendo. Al terminar, se desplomó en mis brazos, inconsciente. A la mañana siguiente, Santiago despertó cansado, pero más lúcido que nunca. Se sentó en la mesa, sostuvo con fuerza el vaso de agua y empezó a contar lo que recordaba de su pesadilla. Aunque su memoria seguía llena de huecos, ese fragmento aterrador se volvió nítido. «Recuerdo que el camino estaba mojado, mamá. Pisé el freno, pero no funcionó. Adrián gritó, y luego fuego». Se detuvo, con los ojos enrojecidos. «Y Valeria, la vi, mamá. Ella no hizo nada». Le tomé la mano, tratando de contener mis lágrimas. Las palabras de Santiago no eran solo recuerdos, eran una acusación. Llamé de inmediato al tío Héctor. Llegó con 2 inspectores de policía, ambos con expresión seria. Se sentaron en la sala, una grabadora sobre la mesa. Santiago habló despacio, con dificultad. Recordaba que iba camino a Cuernavaca para reunirse con un cliente, junto a Adrián. Recordaba la sensación de impotencia al pisar el freno y que el auto siguiera avanzando. Y recordaba la sonrisa de Valeria, de pie en la ladera, como un fantasma en su pesadilla. La declaración fue grabada, firmada, y cuando los inspectores se marcharon, el tío Héctor me puso una mano en el hombro y dijo en voz baja: «Esta es nuestra arma más fuerte, María. Ella no se saldrá con la suya». El testimonio de Santiago bastó para que la policía citara oficialmente a Valeria para ser interrogada. Yo no estuve en la comisaría, pero el tío Héctor me contó todo por teléfono, con una voz grave y tensa. Valeria apareció con un abogado costoso, vestida elegantemente, el cabello perfectamente arreglado. Interpretó el papel de una viuda destrozada, con lágrimas corriendo por su rostro, llorando que Santiago era un impostor. «La señora María está demasiado afectada, la han engañado», dijo con voz temblorosa, como si fuera ella la víctima. Incluso se atrevió a decir que yo, una madre, estaba manchando la memoria de su esposo, mi hijo. Esas palabras fueron como un cuchillo en mi pecho, pero apreté los dientes y me repetí que la verdad saldría a la luz. El abogado de Valeria exigió pruebas que confirmaran la identidad de Santiago, argumentando que una persona con pérdida de memoria no podía ser un testigo confiable. El tío Héctor me explicó que los fiscales y la policía también lo entendían.
Aunque el testimonio de Santiago era poderoso, no bastaba para condenarla. Necesitaban pruebas físicas, algo imposible de negar. Una noche, mientras estaba sentada en la sala, la luz amarilla iluminando la foto de boda de Santiago y Valeria, el teléfono sonó. Era el tío Héctor. Su voz era baja, pero tenía un peso que nunca le había escuchado. María, hay una sola manera de probar todo, pero será muy doloroso para ti. Supe al instante a qué se refería, como si ese presentimiento hubiera estado enraizado en mí desde hace años. Exhumar la tumba, ¿verdad, tío? Pregunté con una calma extraña, aunque el corazón me temblaba. Así es, respondió él, con tono grave. Tenemos que demostrar que quien está ahí no es Santiago. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire se escapaba de la habitación. Exhumar la tumba de mi hijo, el lugar donde había pasado horas llorando durante 5 años, era algo que nunca imaginé enfrentar. Pero no dudé. Hágalo, tío, dije. Este dolor no es nada comparado con dejar que una asesina siga libre. Una semana después, el trámite fue aprobado. El día de la exhumación, el cementerio fue parcialmente acordonado. El ambiente era tan pesado que costaba respirar. Me quedé junto a Santiago y el tío Héctor, detrás de la cinta policial, a pocos metros de la tumba. Santiago me apretaba la mano, sus dedos fríos y temblorosos. Ver la tumba con su propio nombre, con la inscripción Santiago Ramírez, 1988 a 2020, grabada en la piedra, fue una experiencia imposible de describir. Su rostro se puso pálido, su mirada perdida, como si estuviera frente a otra versión de sí mismo. Le apreté la mano con fuerza, intentando darle valor, aunque yo también temblaba. Los forenses, vestidos con trajes protectores blancos, comenzaron su trabajo. El sonido de las palas golpeando la tierra resonaba seco, y cada golpe me atravesaba el corazón. El sol de la Ciudad de México era implacable, pero yo sentía un frío intenso, como si todo mi cuerpo estuviera congelado. A lo lejos, vi a algunos periodistas tomando fotos a escondidas. Sus lentes parecían ojos curiosos y sin alma. Después de unas horas, sacaron el ataúd. Un olor a humedad y muerte se esparció por el aire, obligándome a apartar la cara, incapaz de soportarlo. Santiago también agachó la cabeza y apretó más fuerte mi mano, como si temiera que al soltarla me perdería. Abrieron el ataúd con cuidado. No me atreví a mirar. Solo escuché el sonido metálico de las herramientas forenses y las voces graves de los técnicos. Tomaron muestras de huesos, dientes y cualquier resto que pudiera servir para la prueba de ADN. Un joven inspector se acercó a nosotros con una pequeña bolsa de evidencia en la mano. «Encontramos esto», dijo con voz cautelosa. Dentro había un anillo de platino, con las iniciales B y S grabadas en el interior. Valeria y Santiago. Junto a él, unos fragmentos de plástico negro, restos calcinados de un teléfono. Miré el anillo y recordé las palabras de Valeria. Se lo puse en la mano para que no se sintiera solo. Ahora esa frase solo me daba escalofríos. Las muestras de ADN fueron enviadas para compararlas con los registros dentales de Adrián Suárez y el ADN de sus padres ancianos en Veracruz. Los días de espera fueron una tortura. Cada mañana al despertar sentía que seguía atrapada en una pesadilla sin salida. Valeria, a través de su abogado, lanzaba constantes declaraciones en la prensa, calificando la exhumación como un acto de difamación. Cada vez que escuchaba su nombre en la televisión, una rabia silenciosa me ardía por dentro. Pero Santiago y yo decidimos quedarnos en casa, lejos del ojo del huracán mediático. Yo cocinaba comidas sencillas y junto a él cuidábamos el jardín, regábamos los rosales que Ricardo tanto amaba. No hablábamos mucho del asunto, como si ambos intentáramos crear un pequeño refugio de paz en medio de la tormenta. Una tarde, mientras recogía hojas secas en el patio, Santiago se detuvo, con la regadera suspendida sobre un rosal. «Mamá», dijo en voz baja pero firme, «Adrián tenía una hijita, se llamaba Sofía». Me quedé paralizada y las lágrimas brotaron de golpe. No era porque Santiago estuviera recuperando la memoria, sino por el dolor de saber que un amigo había muerto en su lugar. «¿Ya lo recordaste?», le pregunté, con la voz quebrada. Él asintió, con la mirada perdida. La niña tenía solo 3 años,
Adrián hablaba mucho de ella. Sus palabras fueron otra puñalada, recordándome que no solo mi familia había perdido algo, sino también la de Adrián, que seguía viviendo con un dolor sin respuesta. 10 días después de la exhumación, Santiago y yo estábamos ordenando los libros viejos en su habitación cuando sonó el teléfono, interrumpiendo mis pensamientos. Era el tío Héctor. Contesté, con el corazón latiendo con fuerza, presintiendo lo que venía. Su voz al otro lado estaba serena, pero sentí el alivio contenido en cada palabra. María, ya tenemos los resultados, coincide al 100%. El cuerpo en la tumba es de Adrián Suárez. Me quedé inmóvil, apretando el teléfono. Héctor continuó, con voz firme. La orden de arresto contra Valeria Rojas ya fue firmada. La van a ejecutar en este momento. Te llamo para avisarte antes. Dejé el teléfono y miré a Santiago. Él me observaba, expectante, como si también percibiera el peso de ese instante. Solo pude asentir, incapaz de hablar. Las lágrimas corrieron silenciosas, pero esta vez no traían el mismo dolor insoportable de antes. Eran lágrimas de alivio, de una luz que por fin atravesaba la oscuridad que nos había envuelto durante 5 años. Yo y Santiago no fuimos al lugar del arresto. No quería ver la cara de Valeria, no quería enfrentarme a la persona que le había quitado tanto a mi familia. En su lugar, encendimos el canal de noticias y nos sentamos en el sofá, con la luz del televisor parpadeando en la sala a medio iluminar. Menos de 1 hora después, todos los canales comenzaron a transmitir la noticia de última hora. La cámara mostraba los autos de policía con las luces azules y rojas encendidas, estacionados frente a un edificio de departamentos de lujo en Polanco, donde Valeria vivía con una opulencia que ahora sabía que había sido construida sobre la sangre de mi hijo. La imagen de Valeria, escoltada por 2 policías mujeres, apareció en pantalla. Llevaba un conjunto de diseñador, unas gafas oscuras que le cubrían casi todo el rostro, pero ya no lloraba ni fingía ser débil como en el interrogatorio. Cuando un reportero gritó, «Señora Rojas, ¿tiene algo que decir?», ella giró la cabeza y su rostro mostró un odio absoluto. No dijo nada, solo miró fijamente a la cámara, con una mirada tan fría como una cuchilla, antes de ser empujada dentro del coche policial. En ese momento, al mirar esos ojos a través de la pantalla, sentí que estaba frente a una completa desconocida, no a la nuera que solía sentarse a comer con la familia, ni a la que me abrazó llorando en el funeral. Era un demonio de sangre fría, alguien en quien alguna vez confié, a quien alguna vez quise como a una hija. Santiago puso su mano sobre mi hombro. Todavía le temblaban un poco los dedos. Apreté su mano con fuerza, como queriendo decirle que ya habíamos salido de esa oscuridad, aunque apenas lo suficiente. En los días siguientes, el caso se convirtió en el centro de atención de los medios. Los detalles fueron saliendo poco a poco, cada nueva pieza de información como una cuchillada más, pero esta vez para arrancar la máscara de mentiras de Valeria. La policía descubrió que ella tenía una aventura con otro hombre, un empresario inmobiliario adinerado. También revelaron sus enormes deudas de juego, las mismas que había ocultado detrás de su apariencia glamorosa. El seguro de vida de Santiago, valorado en 4 millones de pesos, resultó ser su única salida del abismo financiero. Encontraron a un mecánico al que Valeria le había pagado para cortar los frenos del coche que usaban Santiago y Adrián. El hombre había huido a Guatemala justo después del accidente, pero finalmente fue extraditado a México. Cada nuevo detalle era una pieza más que completaba el retrato del crimen de Valeria. El caso se cerró rápidamente, con pruebas imposibles de negar. El testimonio de Santiago, los resultados de ADN, la confesión del mecánico y las transacciones financieras de Valeria. Un día antes del juicio final, recibí una carta del abogado de ella. En la carta, Valeria no pedía perdón. En cambio, culpaba a Santiago, diciendo que él no le había dado el dinero suficiente para el estilo de vida que merecía. Escribió que yo había destruido su vida, que yo era la responsable de haberla llevado por ese camino. Terminé de leer sin que me temblara la mano. Llevé la carta al patio trasero, la puse en una vieja maceta de barro y le prendí fuego. Vi cómo las llamas devoraban cada palabra y las cenizas se elevaban en el viento.
Sentí que por fin me quitaba el último peso de encima. Esa carta no valía la pena conservarla. Igual que Valeria, no merecía seguir existiendo en mi memoria. El día de la sentencia, Valeria recibió cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por asesinato y fraude de seguros. La noticia salió en la televisión y apagué el aparato justo después de escuchar el veredicto. Se había hecho justicia, pero eso no podía traer de vuelta a Adrián, ni borrar los años en que Santiago se perdió en la oscuridad. Los padres ancianos de Adrián me llamaron desde Veracruz, con la voz quebrada al otro lado de la línea. «Gracias, María», dijo la madre, con voz temblorosa. «Le devolviste el honor y la paz a mi hijo». Solo asentí en silencio, aunque ellos no podían verme, mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. No había luchado solo por Santiago, sino también por Adrián, por Sofía, la niña que crecería sin su padre. Meses después del juicio, nuestras vidas empezaron a retomar su rumbo. La casa ya no estaba cargada de secretos y dolor. Santiago comenzó a ir con regularidad a ver al doctor Morales, el psicólogo de mirada amable y voz cálida. Las pesadillas que antes lo hacían encogerse de miedo se volvieron menos frecuentes, aunque su memoria seguía llena de vacíos. No recordaba las tardes corriendo en el patio de la iglesia de San Juan Bautista, ni las noches universitarias en que se quedaba hasta tarde dibujando planos. Pero cada día veía más clara la luz en sus ojos, como los rayos del sol que se filtran entre las hojas después de una tormenta. Una mañana entré al cuarto de Santiago y lo encontré sentado en su escritorio, con un lápiz en la mano, dibujando las líneas suaves de un puente colgante. Esos bocetos, aunque aún toscos, eran una señal del Santiago que yo conocía, un arquitecto con el sueño de construir obras que llegaran lejos. Me quedé quieta en la puerta, sin querer interrumpir, solo sonriendo en silencio. Ese era mi hijo, regresando poco a poco desde los pedazos rotos de sí mismo. Un fin de semana, Santiago y yo fuimos a visitar la tumba de Adrián. Ahora tenía grabado el nombre correcto, Adrián Suárez, con una pequeña foto y flores de cempasúchil frescas frente a la lápida. Nos quedamos ahí, en silencio, en un aire impregnado del olor a tierra y flores. Santiago inclinó la cabeza, apretando los puños, como si le pidiera perdón al amigo que había muerto en su lugar. Coloqué un ramo sobre la tumba y susurré una oración por Adrián y por Sofía, la hija pequeña que él había dejado. «Gracias, Adrián», dije en voz baja, «y perdón por todo». Santiago no dijo nada, pero vi cómo sus hombros temblaban y supe que también cargaba un dolor sin nombre. Una tarde, mientras cocinaba sopa de fideo en la cocina, el olor a cebolla y tomate llenaba el aire cuando Santiago entró. Se quedó en el umbral, mirándome por un momento, y luego dijo suavemente: «Mamá, usted siempre me hacía esta sopa cuando regresaba de la escuela, ¿verdad?». Me quedé paralizada. La cuchara de madera cayó a la olla, el caldo salpicó y me quemó la mano. Pero no me importó. Era el primer recuerdo de su infancia que volvía. Un instante pequeño pero precioso como una joya. Corrí hacia él y lo abracé con fuerza, sin poder contener las lágrimas. «Sí, hijo», sollocé. «Siempre te la hacía». Santiago me dio unas palmaditas torpes en la espalda, un gesto familiar que pensé que nunca volvería a sentir. En ese momento, vi una parte del viejo Santiago, la parte que había temido perder para siempre. En una tarde de abril, cuando los jacarandas estaban en plena flor y pintaban de violeta el cielo de Ciudad de México, invité a Santiago a dar un paseo por el parque cerca de casa. Los pétalos caían suavemente sobre el camino, formando una alfombra suave bajo nuestros pies. El aire estaba lleno de un aroma dulce, con un toque fresco, como un recordatorio de los días tranquilos del pasado. Caminábamos despacio, hombro con hombro, sin decir mucho. Miré a Santiago y vi que respiraba hondo, cerrando los ojos, como si intentara conservar ese momento. «Mamá», dijo en voz baja, con un tono de sorpresa. «Este aroma me resulta familiar. Es como una promesa». Sonreí y tomé su mano. Ahora su mano estaba cálida y firme. Ya no temblaba como en los primeros días después de regresar a casa. «Cuando eras pequeño», le conté con voz suave, «en cada temporada de estas flores, tu padre solía cargarte sobre sus hombros y caminar bajo estos árboles. Decía que cada flor
Era un deseo de buena suerte. Santiago levantó la vista, observando la fila de jacarandas, y sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con curiosidad y una leve esperanza. Aún no recordaba aquel momento, pero yo sabía que lo sentía, como un hilo invisible que lo conectaba con el pasado, con su familia, con él mismo. Apreté su mano con más fuerza, sintiendo el calor que se transmitía entre nuestras palmas. «No estás perdido, Santiago», dije, con la voz temblorosa pero llena de fe. «Solo te desviaste un poco, y al final encontraste el camino de regreso a casa». Santiago me miró, sonrió con ternura y por primera vez vi en sus ojos el brillo del hijo que conocí, aquel que siempre creyó que podía construir puentes entre cualquier distancia. Seguimos caminando por el sendero cubierto de flores violetas, bajo la cálida luz dorada de la tarde. Los pétalos caían y giraban en el aire, como susurros de esperanza. El pasado doloroso seguía ahí, pero ya no pesaba sobre nosotros. Miré a Santiago, lo vi levantar la cabeza para mirar el cielo violeta, y supe que estábamos empezando de nuevo, paso a paso. Nuestra casa, que antes estaba cargada de tristeza, ahora se llenaba del aroma de los jacarandas, el aroma de la vida y de los nuevos comienzos. Tomé la mano de mi hijo, y por primera vez en muchos años sentí que mi corazón estaba en paz. La historia que acabas de escuchar ha cambiado los nombres y los lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.